a nivel paleolítico hay ciertas cosas pros y ciertas cosas negativas. Obviamente más nivel de actividad es una cosa positiva, que vos no necesitabas salir a correr todo el día para lograrlo. De hecho, lo que empezamos a encontrar en esas circunstancias, cuando empezamos a medir esto, es que la gente tiene un exceso de actividad física en esos casos, que termina impactando negativamente como un exceso de estrés que acelera tu velocidad de envejecimiento. Hacer una maratón, por ejemplo. Claro. Ni hablar, demasiado daño no compensable para tu cuerpo en el periodo de tiempo que vos le estás dando para compensar. Y hoy existe una métrica, que si querés es la métrica más relevante para este tipo de cosas, que es la métrica que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una métrica con la que yo en algún momento cuando todavía trabajaba con gente que corría Ironman usé, porque era buena para organizar el nivel de esfuerzo que alguien podía llegar, la carga sobre todo de entrenamiento que alguien podía llegar a tolerar. Te das cuenta que cuando te excedes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, inevitablemente. Y es un parámetro que para la gente que no la conoce, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la diferencia de milisegundos que tienes entre un latido y otro, pero que nos muestra en realidad cosas que tienen que ver con nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, con esta lucha, huida y el descanso y digestión. Entonces, vos crees un equilibrio entre estas dos cosas. Y eso tiene un valor ideal. Tiene un valor ideal en milisegundos de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pasado ese valor, para abajo o para arriba, yo sé que estoy o generando demasiada actividad parasimpática o demasiada actividad simpática. La mayoría de la gente obviamente tiene demasiada actividad simpática, entonces tiene bajos valores de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué recomendación le daría? Y probablemente ajustaría la cantidad de estrés que tiene esa persona antes de ajustar otras variables. Puedes sacar todo el estrés que no quiero para agregar el estrés que sí tiene efectos positivos. ¿Me voy a meter en una bañera de agua helada? Bueno, fijémonos qué estrés tengo en el resto de las situaciones para ver si se justifica desde un punto de vista numérico para no generar daño exagerado en mi organismo. ¿Y cómo lo aplicarías, por ejemplo, esto con una persona que ya está un poco avanzado? Es decir, que ya ha consumido, tengo un plan, un episodio de salud, ya ha generado diferentes hábitos, ya empieza a aplicarlo en su rutina, pero se está liando la manta a la cabeza con hábitos muy complejos, con técnicas muy avanzadas. ¿Piensas que ahí no está el punto de crecimiento o realmente su punto de crecimiento sigue estando en esos mini hábitos y micro detalles? A ver, yo creo dos cosas importantes de esto. La primera es que mi obligación moral es dar la mayor cantidad de información gratuita posible a la gente como para que pueda mejorar su calidad de vida. Que muchas veces eso requiere ir subiendo el nivel de complejidad y que vamos a ir viéndolo en general a nivel de la gente. Va a empezar a subir su nivel de complejidad en términos de conocimiento. Pensá en toda la gente que consume nuestro contenido habitualmente y que por ahí tiene un nivel, si lo consume seriamente, tiene un nivel de expertise salvaje, que después tiene un problema opuesto, que es que va a consultar con un especialista que no sabe lo que él sabe. Entonces tiene un problema donde no tiene quien le haga el seguimiento y el plan teniendo en cuenta toda la periodización para ejercicio, por ejemplo. Ya. Teniendo en cuenta toda la periodización, teniendo en cuenta el MEB y el MRB, teniendo en cuenta cuándo hacer fuerza, cuándo hacer hipertrofia, cuándo acumular la cantidad de volumen. Yo trato de hacer esto de una manera que sea práctica. Entonces, por ejemplo, en videos de volumen, le hablo al preparador físico y le digo, mira, vos a tu cliente le tenés que ajustar de esta manera el volumen, preguntándole cómo se siente de pectorales que hizo hace 2 días, para ver si se siente bien o no. En base a eso ajustás la cantidad de series que le vas a poner para llegar a este rango ideal, si querés, de resultado y no dejar resultados sobre la mesa. Entonces, ese ajuste existe. Obviamente, el ajuste principal que vos tenés que hacer es ir al gimnasio. El segundo ajuste que tenés que hacer es entrenar con fuerza, poner todo de vos y ser consistente en ese entrenamiento. Después vienen estos ajustes menores. Pero para alguien que ya tiene un plan, para alguien que ya lo empezó a crear con ustedes, que ya vio contenido mío también, métricas así hacen que sea sostenible a lo largo del tiempo. Vale. Entonces yo tengo un Apple Watch, un Fitbit, cualquier aparatito de esos que miden la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Decir, che, hoy me levanté con bajos valores de variabilidad de la frecuencia cardíaca, no me esfuerzo de más para no generar daño no recuperable y que después en 3 días de hacer lo mismo me enferme, es central. Porque regula hasta dónde yo puedo y hasta dónde no. Totalmente. El estrés, ¿hasta qué punto puede influir en nuestra salud este estrés que estás nombrando ahora mismo? Sobre todo el estrés malo, el estrés que nos provoca el trabajo, la presión, las pantallas. ¿Hasta qué punto puede afectar a la longevidad? No, claramente lo afecta. Claramente vas a ver una pérdida de lo que tiene que ver con un funcionamiento hormonal bueno por el estrés, básicamente por la expresión del cortisol. Yo creo que hay 2 o 3 fenómenos importantes desde un punto de vista neurofisiológico que hay que tener en cuenta para entender el impacto del estrés. No es solamente un tema de
valor de cortisol que tenemos en sangre. Hoy se está empezando a usar el valor en pelo, que muestra más como la acumulación a lo largo del tiempo del cortisol. Entonces, o cortisol en saliva, que se usa bastante también. Esas son mediciones de una sustancia que nosotros liberamos frente al estrés. Vale. Para lidiar con el estrés. Muchas veces nos habla de a cuánto estrés estamos expuestos, porque si nuestro mecanismo de compensación del estrés funciona bien, a más estrés, más teóricamente vamos a liberar cortisol. Pero eso es una sobresimplificación realmente del estrés, como para cuantificarlo. Las cuantificaciones tienen mucho más que ver con nuestra percepción subjetiva del estrés. De hecho, yo por ahí estoy sometido a un nivel de estrés que alguien que no hace todo lo que yo hago dice no puedo manejar, y a mí no me mueve la aguja como para decir yo puedo seguir sosteniendo todo lo que tengo que seguir sosteniendo. Entonces, nosotros somos adaptables a ese estrés, pero ese estrés necesita o tiene una diferencia particular en el impacto que va a tener. Antes se hablaba del eustrés y el distrés. El eustrés era el estrés del ejercicio, el estrés que me iba a dar hormesis y me iba a fortalecer. Estrés positivo. Claro. El eustrés es el estrés positivo y el distrés es el estrés que ustedes llaman negativo. Mi jefe me reta, por ejemplo. Entonces, esa secuencia tiene una diferenciación en donde sabemos que las cosas son mucho más complejas y realmente lo que tiene que ver es con los circuitos neuronales que va a tomar el recorrido de esa situación para que vos la percibas como estrés o no la percibas como estrés. Ese es el impacto real que va a tener en vos, y eso hace que un nivel de estrés que para vos sea muy menor, para alguien pueda ser muy grave y lo descoloque o haga que no pueda sostener el nivel de esfuerzo que quiere en su vida para alcanzar un objetivo determinado. Y esto lo vemos con secciones o áreas específicas del cerebro. Por ejemplo, siempre hablan de la amígdala, que es la zona de respuesta del estrés y toda esa circunstancia de miedo, todo lo demás, que se habla de esa relacionada con el estrés porque es la zona del cerebro con más receptores para cortisol. Entonces es lógico que frente a más cortisol actives más esta región. Pero no se suele hablar de que existe una banda diagonal y varias conexiones de esa amígdala que son aferencias, básicamente diferencias, que llevan información a otras áreas del cerebro, como a algunas regiones cerca de la corteza prefrontal. Mientras más fuerte es esa conexión, yo más puedo ir ayudando a controlar la respuesta de la amígdala. Entonces, ese trabajo es un trabajo que uno se puede entrenar, y me parece grave que la gente no lo entrene, porque es algo que va a moderar tu respuesta al estrés, básicamente. Va a hacer que vos puedas lidiar con el estrés de una manera infinitamente más saludable. ¿Cómo se entrena eso exactamente? Mira, a futuro se va a entrenar cada vez más con neurofeedback. Hoy hay un tipo de tecnología, no quiero hacer demasiada promoción de tecnología de los 80 que se promociona como si fuera de última hoy en día, porque hoy hay clínicas de neurofeedback donde básicamente uno entrena para aprender a pensar con un patrón determinado de ondas cerebrales. Entonces, es la típica conexión donde vos tenés básicamente electrodos que están detectando tu actividad eléctrica y de qué zona están detectándola, y en base a eso también detectan las ondas cerebrales que vos estás produciendo. Que en general tenemos 4 más importantes y una más, pero son alfa, o sea, las que conocemos como ondas binaurales también. Alfa, beta, teta y delta. Delta siendo la más lenta, si querés, las ondas hiperlentas, y y beta siendo la más intensa. Hay una en realidad todavía arriba que se llama gamma. Beta y gamma es la que más vas a asociar con estrés, si querés, y delta es la que más vas a asociar con sueño profundo. Son sobresimplificaciones. Vale. Y lo que se suele hacer es entrenar a la gente a pensar cada vez más en alfa. Básicamente lo que haces es que vos tengas alguna actividad que se pueda hacer solamente si está percibiendo más actividad alfa en esa zona, en esa región del cerebro. Por ejemplo, un personaje en un videojuego que solamente se mueve si vos estás pensando en alfa. Antes se usaban unos cuartos oscuros que solamente se apagaba el aire y se prendía la luz si vos estabas pensando en alfa. Wow. Hoy ya existe una tecnología mejor que esa que se llama neurofeedback dinámico, donde básicamente detectás si el patrón es erróneo y lo interrumpe con algún tipo de estímulo sonoro, por ejemplo. Entonces te ayuda a ir desarmando esa conexión neuronal tan fuerte que vos tenés armada, que es un poco más... falta evidencia para ver cuán efectivos son estos mecanismos, falta más tecnología también, sinceramente. No es que quiero que la gente vaya a hacer eso, sinceramente, pero el uso de esa tecnología es un buen parámetro para la gente que dice, bueno, yo quiero empezar a cambiar cosas, quiero empezar a lograr ciertos beneficios fisiológicos en mi cuerpo de cambio de patrones de pensamiento, pero no tengo las herramientas, o no tengo los años de terapia, o no tengo los consejos para crear nuevos patrones neuronales.